Inclán, editora de Correo Canadiense, en este espacio visual Correo TV. Gracias por el favor de su atención. Hoy vamos a hablar sobre el Festival de Documentales Hot Docs, que está comenzando este jueves 29 de abril y se proyecta hasta el 9 de mayo. Estamos hablando de un festival, el más importante en su género, en documentales en Norteamérica, y esta va a ser su edición número 28. El festival presenta 219 documentales de 66 países y uno de estos documentales se llama La Vocera, que habla sobre la historia de una mujer indígena candidata a la presidencia de México en el 2018 y su directora es la argentina, la cineasta argentina, pero de origen argentino, pero radicada en México por muchos años, Luciana Kaplan. Luciana, un gusto tenerte aquí. Pues muchas gracias por recibirme. Estoy muy contenta de hablar con Correo Canadiense y espero que podamos tener una buena charla. Claro que sí. Y primero que nada, bueno, te comento, ¿por qué te interesó contar la historia de esta indígena mexicana, María de Jesús Patricio Martínez, mejor conocida como Marichuy? Ella fue electa por el Congreso Indígena en México para ser su representante en esas elecciones. ¿Por qué te atrajo contar su historia? Pues mira, en el 2017 nos enteramos que por primera vez iba a haber candidaturas independientes a la presidencia de la República y que el EZLN y el Congreso Nacional Indígena estaban pensando lanzar a una mujer indígena por primera vez en la historia para poder contender en estas, o sea, no es que ya iban a estar en la boleta, tenían que pasar por todo un proceso para, para recolectar firmas para ver si se aceptaba esa candidatura, ¿no? Era como un preproceso, de alguna manera, pero era muy interesante y creo que un hecho histórico que por primera vez en la historia se estuviera lanzando a una mujer indígena y sobre todo de esta manera que no era sobre ella, sino era la vocera del Congreso Nacional Indígena y de alguna manera, pues, del ejército zapatista. Era un poco una combinación, ¿no? Y que lo que ellos estaban buscando finalmente, que era muy interesante, no era sentarse en la silla presidencial, sino volver a poner en la mesa los temas eh, pues muy rezagados de la situación de las comunidades indígenas y de el enorme despojo que existía en todo el país, que ya nadie escuchaba, que no estaba en voces de ningún otro candidato y que les parecía muy importante una acción simbólica, una acción política para que estos temas se pudieran otra vez pues, tocar y estar dentro de, bajo los reflectores, ¿no? Para ellos eso creo que era como lo más importante. Entonces nos Ujú. pareció muy interesante tanto que fuera una mujer indígena como la manera de entrar en este juego político, ¿no? Que no era con las mismas reglas de los demás. Entonces nos pareció que era una oportunidad muy interesante de, pues, de retratar este proceso, ¿no? Muy bien, déjenme comentarles que Luciana Capla también es directora de otro documental que se llama Rush Hour y de otro que se llama La Revolución de los Alcatraces. Justamente La Revolución de los Alcatraces, es donde tú también abordas el tema indígena, te adentras a contar historias que tienen que ver con la comunidad indígena, en este caso en México, y por eso te pregunto, supongo que no ha de ser fácil ni automático adentrarse a estas comunidades indígenas que tienen sus propias herramientas quizá de autodefensa, su propio espacio, no es tan fácil adentrarse y por eso yo te pregunto, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo ha sido tu proceso de trabajar con comunidades indígenas, de llegar con tu equipo, con tu cámara, con tus luces, ponerlos en la cámara, algo que no es tan fácil para estas comunidades? ¿Cómo ha sido tu experiencia en esto? Pues lo que ha sucedido en ambos proyectos es que de alguna manera ya llegábamos pues arropados por, en un caso, pues por Eufrosina, que nos había invitado a la comunidad y que ya había puesto en contexto pues a muchas de las personas, que ya era un personaje mediático, que la gente estaba acostumbrada a que llegara prensa y que llegara la televisión. Entonces ya había un camino preparado, ¿no? Entonces en ese sentido con Eufrosina creo que no tuvimos que hacer todo este trabajo previo, que a lo mejor si uno llegara solo a la comunidad
sin conocer a nadie, pues hay que hacer y es mucho más complejo. Aquí ya había un camino pues trabajado, ¿no? Nosotros íbamos con ella y pues en ese sentido era una situación pues mucho más segura. Siempre había situaciones de que nos preguntaban pues, quiénes son ustedes y qué hacen aquí y por qué, pero como conocían la historia de Eufrosina, pues entendían, ¿no? Que Esto ella fue con tu anterior documental, La Revolución de los Alcatraces. Pero, ¿qué pasa con la vocera, con Marichuy? Tú decías, pues, ella no fácilmente estaba acostumbrada a estos reflectores, ¿no? no, pero pues pasaba un poco lo mismo, ¿no? Sobre todo en este recorrido que hicieron ellos por todo el país, visitando las comunidades indígenas y pues, escuchando sobre todo, ¿no? Qué es lo que estaba pasando, eh, tratando de llamar a la colectividad, a la organización, obviamente obtener firmas de apoyo, pero más que nada era este reencuentro, ¿no? De hacer una radiografía en el país de lo que estaba pasando y nosotros íbamos de alguna manera con ellos, con el permiso de ellos, entonces una vez más íbamos arropados con la idea de que no llegábamos gente, o sea, no era gente que no tuviera nada que ver, sino que íbamos de alguna manera con ellos, ¿no? En el caso, como no solo se trata sobre Marichuy y este caminar, y también hay pues varios retratos de las luchas que están sucediendo en varias comunidades indígenas, ¿no? Ahí, bueno, sí hubo que hacer un poco más de trabajo. Una vez más, íbamos eh, a estas comunidades con personas que eran concejales y que estaban relacionados con Marichuy, es decir, no llegábamos solos, siempre había una referencia de alguien, ¿no? En algunos lugares más que en otros, sí tuvimos algunas situaciones de llegar y decir ustedes quiénes son y por qué, y, ¿no? Y se puso un poco pues tenso, pero siempre teníamos un contacto que vivía en la comunidad y que sabía lo que estábamos haciendo, entonces que de alguna manera eso ayudó muchísimo a, o sea, la idea de simplemente llegar a una comunidad y empezar a Empezar a filmar filmar, ¿no? sin pedir permiso y sin ningún tipo de ética, ¿no? O sea, más bien había siempre una plática previa, un contacto con el cual podíamos entrar, ¿no? Y eso creo que hace pues una gran diferencia, ¿no? Ujú. Y ahora te pregunto, tú como cineasta que has estado muy en contacto con estas comunidades indígenas y sobre todo pensando en que hay comunidades indígenas en el resto de América Latina y en Norteamérica. Tan solo Sí. aquí en Canadá también tenemos nuestras propias comunidades indígenas, las First Nation. Yo te pregunto, ¿qué es lo que tú has aprendido cuando haces tu trabajo al estar cerca de estas comunidades? ¿Qué enseñanza te han dado, que te han dado a ti? Mira, yo creo que lo que es muy interesante es que las comunidades indígenas son muy variadas. Obviamente, no todas son iguales, cada una tiene sus propias costumbres, ¿no? Hay como esta idea de homogenizar lo que es indígena y todo es igual. Y no, hay voces muy variadas, ¿no? Y eso es lo que yo creo que uno tiene que darse cuenta que no estás hablando de un conglomerado, sino que son visiones muy diversas y que en general lo que sí tienen todos es que tienen una conexión con la tierra y con el medio ambiente y con la responsabilidad de eh, pues salvaguardar estos territorios, ¿no? Un gran respeto por la la madre tierra, ¿no? Sí, porque ellos viven de eso, ellos viven desde hace años en esos territorios, son su casa, son sus territorios y ellos están muy cercanos a esta idea de que hay que defenderlos y que nosotros también deberíamos estar en ese lugar porque finalmente es nuestro territorio, ¿no? Vivimos en este país y que son de gran manera, pues, eso, ¿no? Yo te diría los que salvaguardan la tierra y que si hay alguien que puede salvar este planeta y que tiene mucha conciencia al respecto, son las comunidades indígenas, no importa si es en México, en Colombia, en Ecuador, en Estados Unidos o en Canadá. Obviamente hay una fuerza muy grande en contra de eso, porque está el progreso y la idea de que lo que hay que hacer es construir y hacer presas y hacer megaproyectos, aunque esto destruya los territorios. Entonces, esa lucha que llevan a cabo pues, en todos estos espacios es fundamental. Y creo que hay que darla a conocer, hay que apoyarla, porque finalmente pues, es la única propuesta sustentable que viene de este tipo como de organización. Y creo que también el llamado a lo colectivo, a trabajar, organizarse,
¿no? Hay mucha rabia en este país, hay mucho descontento por lo que está pasando, por cómo están devastando todos los territorios, ¿no? Los están contaminando y pues eso nos va a pasar una factura fuerte. Pero creo que hay mucha organización, hay mucha conciencia y eso da mucha esperanza realmente, ¿no? O sea, creo que son grupos que finalmente, como dice Marichuy, están peleando por la vida y que creo que eso no solo pasa en México, ¿no? Y creo que es muy interesante que se presenten países como Estados Unidos, Canadá, donde tienen poblaciones, como dices tú, que les dicen First Nation, que están de alguna manera muy relegados, ¿no? Es bastante diferente a lo que pasa en México en ese sentido y que creo que puede inspirar y dar también, ¿no? Esta idea de que organizados se pueden generar cosas que finalmente nos van pues a beneficiar a todos, queramos o no, entendamos o no, pero el planeta está en un momento de crisis fuerte y si no hay un cambio estructural, pues vamos a desaparecer. Eso es la Claro, realidad. sobre todo tenemos mucho que aprender de esta Sí, enseñanza de las comunidades indígenas, lo que nos enseñan el respeto a la naturaleza, el contacto con el cosmos, con el medio ambiente, el agua, el aire, la tierra en sí. Y yo te pregunto, dicen por ahí que la felicidad no es el fin, sino el camino. Yo me acordé de este dicho aplicado a lo que tú cuentas en tu documental. En el caso de esta candidatura o precandidatura de Marichuy como líder indígena, ¿habrá sido esto la finalidad más allá del resultado electoral? Es decir, traer a la mesa, al debate político, el asunto de los indígenas. sí, yo creo que esa era un poco la idea, como decía, no, desde un momento decía, no nos vamos a sentar en la silla presidencial, lo que queremos es que nos escuchen y que la gente tome conciencia de lo que está pasando, ¿no? Entonces, como nadie habla de esto, han pasado muchos años desde el levantamiento de los zapatistas y las cosas van de mal en peor, ¿no? Hay cada vez más muertos, asesinatos, presos políticos, despojos, megaproyectos, y esto va de mal en peor. Si no hacemos algo, como dice uno de los personajes en el documental, si no hacemos algo que sacuda de nuevo el país, vamos a desaparecer. Entonces, esta es una manera pues, de sacudir y de hacer preguntas y de salir en los medios y de hablar de temas que nadie más está hablando, pero además de llamar a la organización dentro de las comunidades, ¿no? No solo es una cosa para los medios, sino también para... Ellos recorrieron el país en este proceso, pues, de escuchar y de ser escuchados, ¿no? Y de llamar a la organización y de llamar a la colectividad y que es algo que siguen haciendo y seguirán haciendo, no importa si pasaron las elecciones, ¿no? Lo único que mostró es que es un sistema que no permite la entrada de gente como ellos, pero no es que hayan dejado su trabajo y ahora estén en su casa, ellos siguen luchando, trabajando, dando a conocer todas pues lo que pasa en estos territorios, que no importa si estés en el sur, centro, norte, pasa en todo el país, ¿no? Y que creo que era muy importante para ellos reconectar con todas esas comunidades y tejer redes, ¿no? Y que siguen funcionando y que es la única manera, pues, de defender, eh, pues, el territorio y finalmente, pues, la vida, ¿no? De todos. Claro que sí. La vocera es parte de la programación de los Hot Dogs que está comenzando en Toronto y va corriendo desde el 29 de abril hasta el 9 de mayo. Por supuesto, en edición virtual. Y bueno, comienza desde Toronto porque desde aquí se opera, pero el hecho de que sea virtual nos permite que esto, bueno, llegue a mucho más audiencia. Luciana, en el caso de la vocera, ¿sabes cuándo se va a presentar en los Hot Dogs? ¿Qué días? ¿Y en dónde más se va a presentar? Pues mira, ya empezó todo un recorrido. Desde noviembre estuvo en el Festival de Guadalajara, estuvo en Ficunam en México, tuvo una presentación en Ambulante, también tuvo una presentación especial en el Festival Internacional de Cine de San Francisco, lo cual es que pues permitió que se viera también en Estados Unidos. Ahora viene Canadá el 29 de, eh, de abril. Tiene una presentación durante
durante todo el día. Creo que hay 1000 views, ¿no? Hay la posibilidad de que 1000 personas puedan ver la película. Y también estamos realizando algo que empezó ya hace como 3 semanas, una gira comunitaria por todo el país, ¿no? Empezamos con 11 comunidades, con Es un decir, están sistema. proyectando este documental, tu documental, La Sí, Vocera, en distintas regiones del país de México. sí, es un proyecto que nosotros mismos armamos con una compañía que se llama Ecocinema Solar, que todo funciona con energía solar y va a ciertas comunidades escogidas por el Congreso Nacional Indígena para que se vean al aire libre, porque obviamente estamos en esta situación que es difícil, pero ya en una pantalla pues muy grande y la gente hace comunidad, se sienta, ve la película, hay discusiones y creo que eso es muy importante, que la película llegue a los espacios donde Marichuy pasó o si no pasó para que se tengan conciencia un poco. Y hay una segunda gira y una tercera que estamos organizando que esperemos que llegue como a 33 comunidades. Eso creo que es muy importante. Y por otro lado, va a tener un estreno europeo, un estreno latinoamericano, cada vez llegan más invitaciones. Por ahora no podemos Qué bien, anunciar todavía bastante, bastante bien. en qué Y bueno, lugares. finalmente, ¿cómo ha sido recibida esta película La Vocera cuando se ha presentado? ¿Qué comentarios te han dicho las personas de estas comunidades que tú recuerdes? Pues mira, lo que yo creo que es muy importante es que, bueno, en cada espacio obviamente los comentarios son distintos, ¿no? Pero creo que sí es una película que finalmente genera esperanza, pese a todos los dramas que se presentan, ¿no? Y las situaciones, algunas muy fuertes, muy complicadas, genera cierta esperanza de que hay un cambio posible, hay una opción política que es interesante y que viene y que es factible, ¿no? Es complicada, pero es factible. Entonces creo que lo primero es que genera este tipo de esperanza de que hay un cambio posible que no viene de los partidos políticos, que eso es bien interesante. Que no importa en qué lugar se presente, en general es lo que genera desesperanza y también rabia, ¿no? Genera también mucha impresión porque hay gente que no sabe lo que pasa en México, inclusive viviendo en México, ¿no? Y dentro de las comunidades creo que es interesante que se sientan reflejados y que sientan que es una herramienta para ellos para decir, esto es por lo que estamos luchando, por si no se han dado cuenta, ¿no? Quiero que vean de cerca lo que está pasando. Y creo que será interesante ver qué pasa en cada uno de los países. Me imagino que generará diferentes discusiones. Creo que, como digo, en Canadá es especialmente interesante porque hay una población indígena fuerte y creo que puede ser inspirador para ellos también, porque no hay algo como el Congreso Nacional Indígena en Canadá, ni siquiera en Estados Unidos, con esa fuerza y que represente a tantos grupos indígenas, pero creo que va más allá de lo indígena, ¿no? Sí creo que espero, porque no lo sé, que sea un llamado a replantearnos la forma en que vivimos y que hay algo que no es sustentable y que debemos repensar. Entonces, si Muy bien. ese llamado puede pues llegar pues a la mayor gente posible, pues digamos que habremos cumplido nuestro objetivo, ¿no? Qué bien, muy bien. Pues bueno, ya saben, ahí está la invitación para ver La Vocera en el Festival Hot Dogs, www.hotdogs.ca. Esa es la web donde ustedes pueden entrar y comprar sus boletos, su forma de poder ver este documental de Luciana Kaplan. Luciana, muchísimas gracias por haber estado aquí en Correo TV y por traer a la pantalla grande este tipo de historias tan importantes para nosotros y para reflexionar sobre los tiempos que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.